Y bueno, llegamos a la cita de todas las semanas, a esto que se llama El Mural del Alma. Son reflexiones con estilo propio como ha sido desde el año 2019 y para mí, Fernando Higuera, David Fernando Higuera, es un privilegio, es un placer estar entre toda la audiencia que escucha este podcast y lo ve, porque cada 2 semanas tenemos en YouTube ese privilegio de tener videopodcast como en esta ocasión, así que gracias por tanto, familia, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por darle suscribirse, activar el botón de la campana en el caso de YouTube para que la misma plataforma les avise cuando tengamos nuevo contenido. Por supuesto, también decirles que estamos en Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos como El Mural del Alma y por supuesto en Facebook también. Y nada, pues gracias por el apoyo. ¿Tiene que pagar algo? No. ¿Tiene que llenar formularios y esas cosas? No, de ninguna manera. Su reproducción de principio a fin, eso nos ayuda un montón para llevar a cabo este proyecto adelante, que no es perfecto, pero que tiene esa misión de cambiar un poquito al mundo. Y no es un cambio macro, no es un cambio extremo, sino que el cambio real del mundo empieza por cada uno de nosotros. El cambio real empieza por conocer, examinarnos y por cada uno de ustedes y yo hacemos la diferencia. Así que familia, estamos en manos de Dios y bueno, ¿qué hay por descubrir en este episodio del día de hoy? No sin antes saludar a muchas personas que me acuerdo de las métricas de YouTube en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en otros lugares según las estadísticas nos escuchan y obviamente aquí en el país donde me encuentro, en Colombia. Gracias de nuevo familia por el respaldo, multipliquen estos episodios con quien quiera, que es la única forma de difusión que tengo para que mucha gente conozca. Pues el voz a voz, ¿no? Y que ustedes difundan y compartan los links y los accesos precisamente a cada uno de estos episodios. Esto es El Mural del Alma, bienvenidos. Y bueno, llegamos al episodio del día de hoy. ¿Qué enseñanza hay detrás de esto? Bueno, te la voy a compartir precisamente en este mismo momento. Un piloto de una importante línea aérea de los Estados Unidos fue enviado otra vez a la escuela de pilotos para que refrescara su memoria sobre cómo acercarse a un aeropuerto y aterrizar. Además de que temporalmente le retiraron su clasificación o su credencial como capitán. Aunque tenía 12 años de experiencia como piloto comercial, había ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones a bordo a la hora de aterrizar. En su lugar se había dejado guiar por la vista. Se equivocó y en vez de aterrizar donde debía, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia. La gente del pueblo aplaudió y le tuvo como un héroe por haber logrado que aquel gigantesco avión pudiera aterrizar en una pista corta y estrecha destinada a avionetas. Dieron su nombre a una calle y los jóvenes llevaban su fotografía en las camisetas. La compañía aérea pensó de otra manera y castigó apropiadamente al piloto por desobedecer las normas de navegación y poner en peligro a los viajeros y al avión. Los 300 habitantes del pueblo firmaron y enviaron una petición de perdón, alegando que un error lo tiene cualquiera. La compañía aérea no tuvo en cuenta esta solicitud. Y miren cómo el autor anónimo de esta reflexión la sella. Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación apropiadas para que podamos caminar con seguridad y felicidad por la tierra. Hay momentos en que deseamos navegar por vista y no por la fe puesta en el código de navegación que Dios nos ha dejado. Las consecuencias son que aterrizamos donde no debemos y ponemos en peligro la vida de los demás. Tenemos que volver a la escuela de la Biblia para aprender de nuevo la lección de la obediencia
a las instrucciones divinas. Por fe o por vista podría titularse el episodio del día de la fecha del mural. Aquí hay una cuestión muy interesante. Cuando yo me encontré con esta reflexión, yo, antes de sentarme a grabar, yo tenía esa disyuntiva, pero creo que ahora en el punto en el que lo estoy produciendo, me queda clarísimo. Les resumo y les hago una cuestión un tanto relaxed de esta reflexión. Un piloto de avión, un capitán de vuelo, que fue amonestado por la aerolínea por un incidente. Eh, el piloto no usó los sistemas de navegación que tienen los aviones. Los aviones tienen muchos GPS y sistemas de navegación, radares, en fin, todas estas cosas, precisamente para eh, direccionar la ruta como es. Miren que yo viendo en YouTube hay muchos gameplays de el juego Microsoft Flight Simulator, este gran juego de simulación de vuelos de aeronaves, de helicópteros, de avionetas, de aviones comerciales y demás. Y es fascinante cómo en ese universo del Microsoft Flight Simulator, cuando ves a los jugadores, que bueno, algunos son aficionados, pero otros son pilotos de verdad, pero que pues ahí tienen en su setup, tienen, ¿cómo decirlo? Tienen sus mandos, toda esa cuestión, todo ese andamiaje que hace pues que la experiencia sea real. Entonces, en medio del procedimiento, los que son aviadores, los que son pilotos, saben mejor que yo de estas cosas, pero en la computadora de a bordo cargan la información de trayectoria, del origen hacia el destino. Entonces, escriben coordenadas, números de pista y un montón de valores. Todo para que el avión, como es todo un centro computarizado, pues lo cargue a sus sistemas de navegación y pues delimiten toda la trayectoria, la velocidad y otros factores que van a determinar, pues, hombre, el éxito del viaje. Entonces, ¿qué pasa? Este piloto se dejó llevar por la vista. No usó los sistemas de navegación que tienen los aviones, porque para algo son. Entonces, en medio de esa situación, eh, pues pasa lo siguiente. Se equivocó y en vez de aterrizar donde tenía que hacerlo, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia. ¿Usted qué haría en una situación? Me llama la atención que el escritor de esta reflexión no dice o describe que hay una situación de emergencia, que simplemente, escuche este dato, simplemente el piloto se dejó guiar por estos ojitos y no usó o ignoró más bien los sistemas de navegación del avión. ¿Qué pasó? Pues simplemente aterrizó en un aeropuerto pequeño, a pocos kilómetros de distancia del aeropuerto original, del aeropuerto destino, donde debía llegar ese avión. Llegó a un aeropuerto donde solo podían aterrizar avionetas. En cambio, el avión que conducía era una envergadura, una cosa enorme. No sé qué tipo de avión sería, pero usted hágase a la idea. Entonces, pues nada, simple y sencillamente, pues la gente lo reconoció, lo aplaudió, hicieron camiseta, mejor dicho, pusieron una calle con el nombre del piloto, y eso fue un héroe local, una sensación local este hombre. Y pues la compañía aérea no tenía el mismo concepto, simplemente dijeron, bueno, no cumplió la norma, entonces le retiramos su credencial de capitán y lo llevamos otra vez a la escuela de aviación
para que se acuerde cómo acercarse a un aeropuerto especialmente diseñado para un avión de tal envergadura y poderlo aterrizar. Entonces, aquí vemos las dos posturas bien marcadas. La postura del pueblo que lo cataloga como un héroe, pero también la firmeza de la aerolínea en hacer respetar sus normativas. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dirán, Fernando, pero es que salvó vidas, el piloto salvó vidas. Pero yo digo, sí, pero ¿a consta de qué? ¿A consta de qué? Hay unos protocolos en la aviación para todo. Protocolos antes del despegue, durante el despegue, después de que el avión esté en su altura estandarizada. Lo mismo antes de aterrizar. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo tiene que ir descendiendo paulatinamente su altura? Y acto seguido, pues ahí en una determinada altura activar los trenes de aterrizaje, ir dando a conocer, tiene que haber un contacto permanente entre la torre de control origen y la torre de control destino. Eso es importante. En este cuento de la aviación yo no soy experto en la materia, pero hay protocolos que hay que respetar. No me acuerdo en qué país asiático fue, si fue en Corea del Sur, no me acuerdo, pero hubo un incidente, pero esto sí ya fue culpa del aeropuerto. El avión se salió de control, aterrizó, pero algo pasó con los trenes de aterrizaje y entonces, pues, ¿qué pasa? Activó los protocolos el piloto, pero entonces en el aeropuerto se les ocurrió poner un muro y ese muro fue el que acabó con todo el mundo. ¿Culpa del piloto? No. En este caso fue más gestión de la dirección del aeropuerto, porque un muro así no puede haber en un aeropuerto. Tiene que haber otros sistemas, pero no un muro, en casos de emergencia de este tipo. ¿Ven? Es que todo tiene un orden. Y de eso quiero hablarles en este episodio del día de hoy. ¿Cuál era el orden de las cosas en este cuento de la aviación basado en esta reflexión que acabamos de leer? Fácil. El piloto tiene que hacerle caso a los sistemas de navegación del avión. Tiene la experticia que no se le quita. Tiene todas las facultades que no se le quitan, pero el avión no solamente es el medio de transporte, sino que también es un instrumento, es un aliado del piloto y del copiloto y de la tripulación para llevar con éxito un vuelo de un punto a un punto B. Entonces, aunque la acción pareciera loable por parte del piloto, tan así que se lo reconoció el pueblo entero y le hicieron muchos homenajes, pero al final de cuentas yo digo una cosa, listo, en el momento vigente esos homenajes están, pero después ya la gente le va a restar importancia a la memoria de una persona. ¿Sí? O se acuerdan de la persona en un aniversario o en algún natalicio o fallecimiento, lo que sea, pero de ahí para adelante el ritmo de la vida continúa. ¿Sí? Usted y yo, como dice la Biblia, ¿no? Está escrito para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Uno ya después de muerto nadie se va a acordar de uno. Olvídese. A duras penas por ahí lo recordarán en el funeral o en una cosa así, pero por lo general en el 98%, por no decir 99% de los casos, se olvidan de uno. Porque el que está muerto se va a enterrar. Sí, el que está muerto se va a enterrar y el que está vivo pues tiene que seguir su vida, su rutina de todos los días. Eso es así. Pero si uno quiere trascender en la vida, si uno quiere dejar huella, si uno quiere dejar legado, entonces no hay que hacer las cosas por vista o por intuición, sino que hay que hacer las cosas a una única manera, la manera
correcta y sugerente, y con sugerente me refiero a sugerencia, porque tampoco es camisa de fuerza, esto es decisión de cada quien, de usted, de mí, es seguir las normativas que Papá Dios nos dejó en un libro que algunos lo consideran anticuado, lo consideran pasado de moda, que ya lo quieren sacar y ya lo están haciendo en escuelas, en universidades, porque es un libro anticuado, porque por las razones que la gente quiera, pero como quiera, la Biblia, ese libro olvidado, sigue vigente. Lo dijo Jesús y eso es en un canto de las creencias tradicionales. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. ¿Se acuerdan? Pues claro, la Biblia tiene vigencia eterna. Sí, la Biblia tiene vigencia eterna. Escrita en un periodo aproximado de 1600 años por distintos autores inspirados por Dios, de no solamente la historia de un pueblo, porque todo el cojenague de la Biblia se desarrolla en Israel, en este pequeño pero gran país ubicado a orillas del mar Mediterráneo, sino que el resumen de la Biblia se define a sí mismo como el plan de Dios para el hombre que peca, pero que Dios tiene esa intención de tener reconciliación y unión fraterna con él. Que sí, el hombre pecó, falló, pero es cuando Dios ama tanto a la gente, Dios ama tanto a su creación, que decide hacerse hombre en la persona de Jesús para darnos salvación y una nueva oportunidad. Entonces, hay cosas en la Biblia que, siendo honestos y hablándolo a calzón quitado, como me gusta hacerlo en el mural del alma, porque el mural del alma no le habla a usted de Dios de la forma tradicionalista y convencional. Le hablo de un Dios humano y se lo sostengo. De un Dios que, siendo Dios, se hizo como cualquiera de nosotros, como humano. Siendo honestos, a nadie nos gusta que nos amonesten o que nos llamen la atención de cosas que quizás estemos haciendo mal, porque la verdad ofende, la verdad duele. Entonces, es el caso de la Biblia. La Biblia, como todo manual de conducta, porque la Biblia lo es, la Biblia es un manual de conducta, la Biblia tiene un montón de cosas bonitas que nos alientan, bendiciones sin par para aquellos que confiemos en Dios. Eso está fantástico. Pero la Biblia tiene una serie de cuestiones que nosotros debemos hacer para tener acceso a esas bendiciones. El ejemplo más claro que se me ocurre a mí de lo que les acabo de decir está en el capítulo número 28 del libro de Deuteronomio. Entonces, ese libro, ese aparte de Deuteronomio, que recordemos es uno de los 5 libros de una microcolección dentro de toda la colección de la Biblia, que Biblia viene de Biblios, que significa colección de libros. Entonces, 5 de esos fueron escritos por Moisés, según los estudiosos, y es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Biblia para Dummies. Pentateuco, entonces Penta 5, Teuco, rollos o libros, ¿no? Entonces Pentateuco, tratados. Entonces, pues bueno, Génesis habla de la creación del hombre, la creación de las bases del pueblo de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob, hasta llegar a José, que fue vendido por Egipto. Ya le hablé de José en muchos episodios de Mural del Alma, no voy a hablarlo en este momento. Y bueno, la conformación de la creación del hombre, pero también la creación del pueblo de Israel. Resulta que Deuteronomio, mis queridos amigos, le hago un resumen ejecutivo para aquellos que nada que ver con Biblia, pero Deuteronomio fue prácticamente el último discurso de Moisés antes de que el pueblo de Israel entrase a la tierra prometida. Recordemos que por muchas cuestiones para que quiera consultarlas lo haga, pues Dios le dijo a Moisés, mira, lo puso en el monte Nebo, ¿no? Uno de los puntos altos. Esta es toda la tierra que yo le prometí a tus padres y a tus ancestros. Una tierra preciosa, la tierra que fluye leche y miel. Pero no vas a pasar tú. ¿Por qué? ¿Terquedad? Tal vez en aquel momento que Dios le dijo, háblale a la roca, él no le habló y cegado por la presión de grupo,
del pueblo de Israel, no le habló a la peña, sino que la golpeó, pa, 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 pa. Y bueno, por misericordia Dios actuó. Porque yo sé lo que están pensando, pero es que Fernando, no se supone que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero amigos, ese hombre manso cometió errores. Y mató a un egipcio por defender a un hebreo. Y bueno, muchas otras cosas. Pero bueno, no es el tema. Ya habrá tiempo de investigar y ahondar el por qué Moisés no entró a la tierra prometida, pero ese no es el tema. El tema es que en Deuteronomio 28, versículo 1, si no me falla la memoria, dice, va a pasar que si tú obedeces y escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios para hacer cumplir todos los mandamientos que yo te doy hoy, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y habla de muchas bendiciones. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto del vientre, bendito el fruto de la tierra, el fruto de las bestias. O sea, toda la bendición integral del ser humano en un paquete completo. Bendición en salud, bendición económica, bendición social, en todas las áreas. Y todo eso es bonito, pero no se olviden del versículo 1. O sea, todo eso vas a recibirlo siempre y cuando tú obedezcas a Dios. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, Israel, estas bendiciones te van a alcanzar. Pero si no, lo que te van a alcanzar es maldiciones. Hice la misma cosa, pero en modo antónimo. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, etc, etc, etc. Entonces, quizás pienso yo que esta es la parte que no le gusta a ciertas personas de la Biblia. Es que la Biblia pone mucha componenda, que la Biblia prohíbe y que no sé qué. Y por eso algunas personas nada que ver con Biblia. Pero yo voy a ser abogado de la Biblia. Yo sé que eso no existe y la Biblia no necesita un abogado porque la Biblia se defiende y habla por sí sola porque es un Dios vivo que dejó sus palabras escritas. La Biblia no se defiende, pero permítame usar esa expresión para decir lo siguiente. Si la Biblia nos da bendiciones, pero nos dice que no hagamos cosas, es por algo. Esos son los recados de un papá que quiere lo mejor para nosotros. Y siempre me gusta hacer la analogía de la Biblia con el trato de padres a hijos. Los que me están viendo, los que son padres que tienen sus hijos, ¿acaso ustedes de los que permite todo a sus hijos? O sea, ¿usted le consiente todo a sus hijos? ¿Usted es permisivo? ¿O usted es de los que pone límites? Lo ideal es que cada padre de familia ponga límites para no generar niños malcriados, hombres y mujeres malcriadas, sino gente correcta y derecha. Entonces, cuando usted le dice a su hijo, no haga esto, y el niño insiste e insiste, pero usted insiste también en decir, no hagas esto, hijo. No te metas a la piscina no sabiendo nadar, porque te vas a ahogar. Pero yo me quiero meter, papá. No, hijo, tú no sabes nadar todavía. No puedes meterte a la piscina. No puedes meterte al mar todavía. Porque el mar te va a arrastrar. Así como una experiencia que me pasó hace años. Tuvimos la oportunidad de viajar, cortesía de mis cuñados, pues nos invitaron a mi esposa y a mí a un viaje a Santa Marta, un viaje por tierra y todo ese asunto. Y llegamos a Santa Marta y a mí me pasó algo chistoso. Tengo que sacarle humor a este asunto porque de pronto, bueno, es para no hacer tan aburrida esta reflexión, amigos, pero les cuento y tiene que ver mucho con esto. Yo estaba ahí a la orilla del mar y yo estaba pues feliz, yo no sé nadar, ahí les boto la perla. No sé nadar, pero amigos, uno se hace la vida. Yo no sé nadar, pero yo disfruto del agua hasta los límites que me son permitidos. ¿Ven? Entonces resulta y pasa que una de mis chanclas, perdón que haga esto en video, no debería hacerlo. Y sé que algunos me van a decir, Fernando, ¿usted por qué hace eso? Los que están viendo en YouTube, los que están escuchando por plataformas no tienen ni idea, pero es para romper la monotonía y lo parco o plano de la reflexión. Una chancla como estas se me fue
mar adentro. O sea, yo iba caminando y resulta y pasa que esta chancla o esta alpargata, porque no sé este calzado como le dicen en sus países. Acá le decimos chanclas, pero sé que en la mayoría de los países le dicen alpargata o sandalia, en fin. El caso es que yo iba caminando y de un momento a otro el agua se llevó esta chancla, esta alpargata, hacia el fondo. Y yo dije, Dios mío, por favor, que no se me vaya a ir esta chancla, esta alpargata a mar adentro, porque ahí sí, grave, grave. Y entonces, pues, era el vaivén de las olas. Entonces, esta chancla se iba al fondo, pero regresaba. Y yo decía, que regrese, Señor Dios mío, ayúdame, que regrese la chancla, porque no tengo más. ¿Y cómo hago para moverme cuando salgamos de la playa? Y así fue. Iba, volvía. Iba a la alpargata, volvía a la alpargata. Iba, volvía. Y me causó un poco de incredulidad y desconcierto y desesperanza un momento en que se distanció mucho, se iba ya lejos, lejos. Y yo en ese momento pensé, amigos, perdí mi chancla, perdí mi alpargata y ahora voy a quedar como cojito ahí. Pero no, resulta y pasa que de una manera sobrenatural, creo que es Dios ahí, pues hizo que esa chancla, esa alpargata que estaba lejos, volviera. ¿Qué hice yo? La cogí rápido como pude y dije, lo logré, la cogí. Tengo la alpargata, tengo la chancleta, perdón que la enseñe, discúlpeme, pero tengo que ser un poco gráfico en los ejemplos a veces para ilustrar el mensaje. Logré recuperar la chancla, la alpargata. Entonces, esas son las historias. ¿Por qué? Me descuidé. Yo me descuidé. Eh, y no estaba tan crecida el agua del mar, pero estaba casi en sus límites de hacerlo, ¿eh? Entonces, pues yo dije, no, ya está suficiente, yo mejor me retiro. Porque si sigo aquí y desobedezco lo que mi sentido común me dice y lo que las autoridades marítimas dicen, de no ir mucho mar adentro porque el mar es bravío a veces y las olas lo llevan a uno hasta adentro. ¿Ven? Así es con Dios, amigos, así es con la Biblia. La Biblia nos da muchas bendiciones. Y qué rico, recíbalas. Yo tengo algunos pasajes bíblicos de que yo los atesoro y que es de mucha bendición para mi vida, ¿sí? Por ejemplo, aquella promesa del Salmo 121 que dice que el Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él lo ha hecho. Y yo soy testigo de eso. De que donde quiera que voy soy bendecido si yo confío en Dios. Noten que las bendiciones tienen tras de sí exigencias, requisitos de parte de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás yo saqué mi licencia de conducir. Entonces, para yo hacerme a la licencia de conducir, que ese es uno de los beneficios que tengo como ciudadano colombiano, hay unas cosas que tengo que hacer. Tengo que pagar en una academia los costos y seguir unos lineamientos, unas clases teóricas, porque algunos dirán, no, pero es que es lo que yo aprendí en el colegio, es lo que yo aprendí en el colegio, las señales de tránsito y de este asunto, pero es que hay que acordarse de ellas. Aparte de eso, horas de taller y horas de práctica. Entonces, cuando yo sigo ese lineamiento y ese proceso, acuérdese esa palabra, proceso, me va a ir bien. Cuando yo sigo el GPS de la Biblia, lo que Dios me dejó en su manual de instrucciones divino llamado Biblia, y yo lo sigo al pie de la letra, me va a ir bien. Se lo dijo Dios a Josué precisamente. Josué 1:8, si no me falla la memoria, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo es que las cosas me van a salir bien a mí? Cuando yo obedezco lo que papá me dice, lo que el de arriba me dice a través de la Biblia. Hay muchos que tienen muchos manuales de conducta.
según las creencias. Pero amigos, la Biblia es el libro que han tratado de callarlo, de silenciarlo y no han podido. Muchas tiranías, muchas dictaduras han tratado y han logrado quemar unidades de la Biblia, pero como quiera se multiplican y cada vez más gente tiene acceso a la Biblia. Ahora estamos en una era digital. La Biblia la pueden tener en un celular, la pueden tener en una tablet, la pueden tener en una computadora, en línea inclusive, en braille. No hay excusa para no hacerse al consejo divino. Ahora, no, Fernanda, que me apetece leer la Biblia. Pues hombre, hay Biblias en audio, fantásticas, dramatizadas, amigos. Entonces, oigan, les recomiendo una canción de El Pequeño Gigante de la Canción, el cantante baladista brasileño Nelson Ned. Esa canción se llama La Biblia. Me encanta esa canción. Escúchesela, se la recomiendo y ahí usted aprende muchas cosas respecto a esto. Bueno amigos, me estoy extendiendo y ya creo que estoy en los bordes de terminar el episodio y como siempre les dejo una conclusión. Hay mucho que hablar de este tema, pero el tiempo se me está acabando. Conclusión de este episodio. Si bien la vida no tiene manual de instrucciones, hay uno que nos va a ayudar en la vida. Repito, si bien la vida no tiene un manual definido de instrucciones, pero hay uno que nos puede enseñar a conducir en la vida. Ese es la Biblia. ¿Sí? Mire, escúchese la Biblia en un sermón a través de un cura, a través de un pastor, a través de un influencer correcto, porque hay influencers que dicen ser cosas que no lo son. O haga como mi esposa cuando me contaba que cuando conoció al Señor, ningún líder, ningún predicador estaba ahí pendiente de ella. Fue el mismo Dios que la llevaba y la pastoreaba, la guiaba. ¿Y cómo? A través de la Escritura, a través de la Biblia. Como hace mi suegro, un hombre de edad avanzada. Mi suegro que cada vez que tengo la oportunidad de ir a la casa de ellos y pues hacerles compañía, siempre tiene un hábito y es que mientras está sentado viendo pasar a las personas, él coge su Biblia y se pone a meditarla. Medítela como sea, medítela como forma de estudio, medítela como a modo de consejo, pero créame que cuando uno se mete con la Biblia, pues uno quiere más. Eso es como cuando uno ve contenidos en YouTube, por ejemplo. Hay un tópico que me llama mucho la atención y el algoritmo me lleva más. Alguna canción espectacular que me gusta y me recomienda YouTube otras. O programas o alguna cosa así. Por ejemplo, me ha pasado esta semana que YouTube me recomendó el programa Password, el programa concurso Password que hace la NBC. Este mítico programa concurso de larga data en el mundo, donde es un programa concurso donde son dos parejas, entonces tienen que alcanzar cierto número de puntos para ganar. Entonces, ¿cuál es el truco? Que hay una voz en off que solamente la puede escuchar el presentador y el público en una sección acondicionada con un setup de sonido y obviamente los televidentes. Pero las parejas, solo una de ellas, la que tiene la tarjetita, tiene la palabra. Entonces, la contraseña, el password, es la palabra que hay que adivinar. ¿Qué hay que hacer? No hay que la persona que tiene la tarjeta no puede decir la palabra, obviamente. Tiene que decir en una palabra un sinónimo o algo que lo relacione y su compañero tiene que adivinar la contraseña, el password. Entonces, últimamente estoy viendo puros episodios de Password de NBC. Entonces, ¿a qué voy? Con la Biblia es igual. Cuando yo leo un pasaje bíblico, yo tengo esa costumbre de leer el contexto y siempre leo la introducción de qué trata el libro, su bosquejo y demás. Y es interesante.
Y, amigos, no es religión lo que les comparto, es una experiencia con un amigo que está ansioso de estar con nosotros y de amarnos. Dios nos ama mucho, mucho. Tanto nos ama que nos dejó un manual. Tanto nos ama que nos dejó un manual con recomendaciones específicas de cómo sabernos comportar en esta tierra. ¿Qué debemos hacer para ser exitosos en la vida? ¿Y qué no debemos de hacer para que ese éxito se convierta de un momento a otro en un fracaso? Entonces, yo invito a que usted tenga, como sea, el contacto con la Biblia, así sea por curiosidad, pero que lo tenga. Créame que en usted y en mí se va a hacer realidad lo que Jesús alguna vez le dijo a sus discípulos: escudriñen las Escrituras, porque de cierto ustedes van a encontrar la vida eterna. Entonces, traducción al español, lea algo de la Biblia, lo va a dejar picado para que usted se meta más y más y más y más y más en ella. Tiene una riqueza impresionante. Oigan, tan así que ¿saben cuál fue el primer libro en la historia humana que fue impreso? Pregúnteme, ¿cuál fue el primer libro de la historia que fue impreso? Respuesta, la Biblia. Johannes Gutenberg o Juan Gutenberg fue el hombre que imprimió la Biblia por primera vez en la historia e hizo fácil su difusión. La Biblia en los manuscritos antiguos tiene mayor vigencia que otros escritos de imperios que se escribieron en su época. Registros del Imperio Romano o de otros imperios como el asirio, el babilonio, el macedonio, el medo-persa, el seleucida, que es el griego, y aparte de eso, pues el Imperio Romano. Entonces, hay muchos escritos que tuvieron poca duración, pero los escritos que han perdurado más años son escritos de la Biblia, fragmentos de la Biblia. Entonces, por esto y mucho más, la Biblia es el manual por excelencia. No es un libro aburrido, no es un libro que lo leo y me pone a dormir, o lo pongo de pisapapeles, o lo pongo en la tranca de la puerta para que no se me cierre, o un amuleto de suerte, como se tiene en la tradición popular, en el hablar popular, que cuando uno deja la Biblia abierta en el Salmo 91 y un vaso de agua nos va a ir bien. No, la Biblia, más que un amuleto que no lo es un libro de mucha riqueza, de confort y consuelo, porque vuelvo y les digo, como dice mi esposa, la Biblia es el único libro donde pasan los años y el autor está vivo y sigue hablando. Así que, amigos, tengan contacto con la Biblia, ya saben, si quieren leerla, fantástico, si quieren escucarla, está bien, escuchar Biblia dramatizada, perfecto, descargarla en el celular también, y si no quiere o no tiene tiempo de ello, pues no con ánimo de ser pretencioso ni mucho menos, pero bueno, tenga referentes de podcast como este, El Mural del Alma, donde yo le hablo de una forma muy humana de un Dios que, siendo Dios, es humano, y no se le olvide esto, nos ama mucho, nos ama demasiado. Seamos prudentes en la vida, sepamos conducirnos en la vida y no seamos como este piloto de avión que se dejó guiar por la vista y aterrizó en un aeropuerto pequeño y todos, ¡ay, ese es nuestro héroe! ¡Nos salvó la vida! ¡Nos salvó la vida! No, infringió las normas de aviación, infringió las normativas de la aerolínea y por eso lo suspendieron como piloto. Porque no usó el GPS, los sistemas de navegación del avión. Usemos el sistema de navegación de la vida de ser humano por excelencia. Ese sistema, ese GPS, se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Mi nombre es David Fernando Higuera, familia, gracias por acompañarme en este video podcast y podcast en audio también en las plataformas. Nos encontramos en el próximo episodio, gracias por su apoyo, síganlo haciendo. Nos encontramos en la próxima para seguir escribiendo aquí en El Mural del Alma. Chao.